Buenas tardes, profesora, compañeros. Nuestro grupo se llama Grupo Vygotsky. Está conformado por Flores Rodríguez Fabiola, Herrera Roca Claudia, Laredo Valverde Jose y quien les habla, Sibipauca Alvarado Mansou. La sesión 1 es la historia y objeto de estudio de la psicología educativa. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Podría decir que la psicología educativa es una rama de la psicología, cuyo efecto de estudio son las formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros educativos. De esta forma, la psicología educativa estudia cómo aprende el estudiante. Ejemplo, pueden ser en nidos, escuelas, institutos, universidades, en que se desarrolla, ¿no? El estudiante, ¿no? Este nivel de conocimientos, ¿no? Porque esto es por etapas, procesos, y hay también como un proceso ya cognitivo. El psicólogo educativo analiza las características de cada estudiante de manera individual. Su objeto de estudio es optimizar su desarrollo de aprendizaje, centrarse en la inteligencia, la creatividad, la motivación y las habilidades sociales y comunicativas. A lo que me refiero es que el estudiante o alumno debe estar presente ya que en las clases. Si tiene ya que alguna duda o consulta, debe consultar con el docente. Debe haber como una interacción, como una confianza de respeto, ¿no? En la cual, para que el estudiante, ¿no? Se pueda desenvolver en la clase. Que, por ejemplo, ¿no? Que en los centros ya que educativos hay charlas de padres, hay asesoramientos, hay tutorías, etcétera. Cuando es que, por ejemplo, un nido o un colegio que puede ser nivel primaria o secundaria, el docente debe comunicarse con los padres para ver cómo va el alumno, ya que en las clases, cómo va su aprendizaje, ¿no? Si el alumno también, cómo va ya su conducta, si es ya favorable ya la conducta, o si está presentando ya problemas, ya que en su examen o práctica, el docente tiene que comunicarse que en forma ya que asertiva con el padre. Debe haber como una comunicación estrecha también, ¿no? Y empatía, más que nada, ¿no? En la parte de los antecedentes, en el campo ya de la psicología ya que educativa, fue fundada por varios pioneros, no sé si pueden verlo ya que en mi diapositiva, y a finales del siglo XIX, justo antes del comienzo del siglo XX, los tres autores que destacaron son William James, John Dewey y el señor Torrinicki, quienes propiciaron la psicología de la educación. Bueno, en esta oportunidad, en mi caso, yo he impreso a los autores y voy a comenzar con el señor William James en el año 1842 a 1910, ¿no? Poco ya después de la publicación de su primer libro del texto de la psicología, él ofreció una serie de conferencias tituladas Charlas para los profesores, en el que se analizaba las aplicaciones de psicología en la educación infantil. Este señor, o sea, este investigador, también destacó la importancia de observar la enseñanza y el aprendizaje en el aula para mejorar la educación. Ahora también tenemos a otro pionero, bueno, es el segundo ya que autor, vamos a buscar, allá acá es John Dewey. En el año 1859 a 1952, no sé si lo pueden ver, él es el impulsor de la aplicación práctica de la psicología. El señor Dewey fundó también el primer laboratorio importante, ¿no? De la psicología educativa en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, y posteriormente continuó su trabajo innovador en la Universidad de Columbia. Dewey también argumentó que los niños la aprenden mejor mediante la acción, sea mediante la práctica, quiero ya decir, ¿no? Dewey propuso que los niños no deberían recibir una educación únicamente académica, sino más bien
aprender a pensar y adaptarse a un mundo externo al colegio. Más concretamente, opinaba que los niños deben aprender a resolver los problemas reflexivamente, ¿no? En tercer lugar, le debemos a él también el pensamiento de que todos los niños merecen una educación adecuada. Dewis defendió una educación competente para los niños y niñas, independientemente de su etnia y grupo socioeconómico. Y al tercer autor que voy a presentar ahorita es el señor Tornitzky en el año 1874 a 1949, no sé también si lo pueden ver en mi pantalla, estoy tratando de ponerlo más cerca. Ya, él sostenía que una de las tareas educativas más importantes era desarrollar las actitudes infantiles para razonar y destacó en el diseño de estudios científicos rigurosos para la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, en el caso del panorama, son las actividades, materiales, recursos educativos, la planificación que se dan en los colegios, los horarios, las charlas que yo ya he mencionado ya que anteriormente, los informes, los reportes que se hace a cada alumno, ¿no? Bueno, ya que hoy en día que las cosas han cambiado mucho ya por la pandemia, por la situación que estamos ya pasando por COVID, y las cosas son más que nada por videoconferencias, los trabajos son por correo o por vía ya WhatsApp, pero todos estos casos ya lo va a ampliar ya mi compañero, que lo voy a pasar ahorita. Él va a hablar más que nada sobre el rol del psicólogo y mis compañeros van a dar más información, ¿no?, de la psicología educativa. Gracias. Explicación. Bueno, bueno, continuando con la sesión 2, vamos a hablar sobre la problemática conceptual y el rol del psicólogo educativo. Para empezar, tenemos la problemática. En la problemática vamos a encontrar 5 puntos principales de la psicología educativa. Tenemos la problemática en la parte que es identidad. En la identidad que nos habla un poquito que la psicología educativa une dos especialidades que vendría a ser la psicología y la parte educacional. Entonces hay un problema a la hora de definir más o menos el tema de hacia dónde se dirige. Tenemos ahora en contenido. En contenido, sabemos que la psicología educativa no solamente se enfoca en el área del aprendizaje, sino que también habla sobre las aptitudes, las diferencias individuales de cada persona y su desarrollo. Entonces, a la hora de abarcar muchos temas, no tiene algún problema a la hora de definir el contenido de lo que se estudia. Sobre el estatus científico. Para poder validarse como una ciencia, se necesita que se apliquen conocimientos científicos. Entonces, aparte del método científico que se debe utilizar, también se requiere que la psicología educativa utilice sus propios métodos de investigación. En la parte de investigación, a través de la historia ha habido grandes investigaciones, pero no se ha podido ver el resultado de dichos estudios. O sea, ha habido muchas investigaciones, pero no hay un valor en los resultados. Esto se debe también en gran medida a que los psicólogos educativos han preferido más dedicarse al área práctica. Tenemos ahora la definición conceptual. Las investigaciones que se realizaban en el tiempo han tenido que relacionarse mucho con el punto de vista de la persona que investiga. Entonces, al haber varios puntos de vista, a la hora de observar el fenómeno, ha interferido mucho en los análisis y en las conclusiones que se llegaron en esas investigaciones. Ahora, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a encontrar 3 elementos. El estudiante, lo que es el contenido, que en este caso lo vemos como 3 planetas en el escritorio, y lo que vendría a ser el docente. Para empezar, vamos a ver un poquito al estudiante. El estudiante, vamos a encontrar que están involucrados varios procesos. Por ejemplo, en el área cognitiva tenemos el proceso de la percepción, la atención y la memoria. También está incluido la creatividad,
Después también en los procesos emocionales vamos a encontrar los sentimientos y las motivaciones que tienen. Y por último las actitudes y valores que vienen, a veces los niños ya vienen de casa con algunos valores ya aprendidos. En el caso que los que se trabaja, lo más importantes en el proceso de la enseñanza son el respeto y la tolerancia. Continuando, vamos a ver lo que es el contenido. En el contenido vamos a tener que establecer los objetivos y las competencias. Los objetivos es, la, es el punto inicial de todo este proceso de aprendizaje, porque ahí es donde se va a expresar toda la información concreta de lo que es lo que se quiere con dicho curso, o dicho programa. Tenemos también los materiales. En los materiales vamos a encontrar, como vemos en la imagen, útiles, vamos a encontrar medios informáticos, como computadoras laptop y las plataformas que también se utilizan, ¿no? Los software también. Y tenemos también que vamos a tener una constante evaluación. Esto es que el psicólogo va a tener que implementar actividades que evalúen el aprendizaje a través de periodos, ¿no? A través de periodos. Ahora, vamos a seguir con el docente. El docente va a tener ciertas características para que el proceso de aprendizaje sea óptimo. Por ejemplo, tenemos la relación docente-estudiante. Esta relación es muy importante porque el profesor no solamente no solamente se encarga de enseñar, también en muchas ocasiones es orientador y a la vez es un asesor. Esto optimiza el aprendizaje. Tenemos en aspectos intelectuales y técnico-didácticos. Sabemos que los docentes deben contar con herramientas que ayuden a entender y a manejar mejor la información, ¿no? A través de actividades, por ejemplo, las dinámicas cuando inician las clases, a veces el profesor puede iniciar con una dinámica para despertar la atención de los alumnos. Tenemos la actividad positiva y dedicada. Esto es claramente visible cuando un profesor tiene una actividad positiva, transmite energía positiva, ¿no? En sus clases. Tenemos la capacidad innovadora. La capacidad innovadora nos habla específicamente de crear ideas nuevas y a la vez también usar las herramientas que se tenga en ese momento, las herramientas que pueda contar tanto el docente como el alumno y a través de eso mejorar la enseñanza. Y el compromiso con la enseñanza, también compromiso con la escuela y compromiso con los estudiantes. El docente tiene que transmitir valores que promuevan una enseñanza de excelencia. Tenemos que tener en cuenta que la relación que tiene que haber entre el estudiante y el docente tiene que ser una relación de apoyo y cooperación de ambas partes para que la enseñanza sea la mejor. Ahora, dentro del rol del psicólogo educativo, vamos a encontrar que tienes estas funciones principalmente. La de detección de problemas, tanto a nivel académicos como conductuales. Tenemos evaluar y diagnosticar un tratamiento adecuado a aquellos niños que presentan dificultades a la hora de aprender, ¿no? Y también en las diferentes áreas que puedan tener, por ejemplo, el área afectiva, el área emocional, el área sociocultural. También tenemos tratamiento de orientación. Para este tratamiento, el psicólogo tiene que contar con el origen del problema, como los motivos, los factores. Entonces, para que pueda contar con toda esta información y pueda generar un tratamiento adecuado. Facilite el aprendizaje. El docente va a contar con estrategias que puedan hacer que el aprendizaje mejore, ¿no? Prevención e implementación de programas. Esta implementación puede ser a diferentes niveles, desde la educación infantil hasta una educación profesional, proponiendo estrategias orientadas hacia un óptimo aprendizaje. Investigación de fenómenos o variables, en este caso, en el proceso educativo. Esto nos va a ayudar a ampliar el desarrollo del conocimiento. Dentro de las competencias vamos a encontrar las generales y las específicas. En las generales nos habla más o menos de las aptitudes y capacidades propias del psicólogo, ¿no? En esta vamos a encontrar diagnósticos, asesoramientos, intervención, que todos los psicólogos cuentan. Pero en las específicas nos vamos a tener que ver con que son propias de la especialización, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder encontrar alguna resolución de problemas de conducta ya,
y alguna elaboración de algún programa de intervención individual, ¿no? Para cada niño o para cada estudiante que tenga problemas. Ahora mi compañera va a continuar con la sesión 3. Bueno, yo voy a ver sobre la sesión 3, que vendría a ser lo que es la metodología de investigación en psicología educativa. El siguiente, por favor. Bueno, como bien conocemos, hay diferentes tipos de enfoques de investigación. En ellos tenemos la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. La cuantitativa, como bien dice el nombre, se dedica a cantidades. En ella podemos decir que se usa estadísticas. Ella analiza una realidad objetiva. En cambio, cuando hablamos de la cualitativa, ella, como bien dice el nombre, es de cualidades. Ella no usa lo que son estadísticas y en diferencia con la cuantitativa, analiza lo que es la realidad subjetiva y los significados que vamos a dar en la investigación vamos a extraerla a través de los datos recogidos. Y la mixta es la combinación entre la cuantitativa y la cualitativa. También tenemos lo que son los métodos no experimentales y el método experimental. En el no experimental tenemos lo que es la descriptiva y la correlacional. La descriptiva, como bien dice el nombre, describe hechos o acontecimientos. No busca afirmar hipótesis ni desmentirlas. Eso lo vendría a ser la correlacional. Pero eso sí, en cambio, el que sea necesario en suma exigencia, la descriptiva lo podría hacer, pero no se dedica o no se basa en eso. La correlacional busca el análisis entre dos variables y nos permite asociarlas en nuestra investigación. Y en el método experimental tenemos la experimental y la cuasi experimental. En la experimental podemos decir que busca la relación de causa y efecto. Esta trabaja en uno o más grupos. Y al finalizar la investigación en la experimental se busca las semejanzas que hubiesen en estos grupos que hemos trabajado. Y la cuasi experimental siempre nos tiende a aproximar a los resultados de una investigación. A diferencia de la cuasi experimental con la experimental, en la cuasi experimental no podemos satisfacer todas las necesidades que podamos tener en nuestra investigación, porque no se dedica básicamente a analizar del todo a las variables que nosotros tenemos. Y como bien mencionaba mi compañero, hay roles de psicólogo, pero también en las investigaciones no olvidemos la ética. Ha habido casos en que muchos psicólogos o profesionales que se dedican a las investigaciones no han sabido analizar las consecuencias que podían atraer sus investigaciones y han llegado, como nosotros trabajamos con seres humanos, han llegado a tener la consecuencia de que ellos caigan en depresión, baja autoestima, se les avergüence. Entonces nosotros tendríamos que hacer un análisis más profundo para ver qué es lo que puede traer, cuáles serían las consecuencias de estas, y así respetar sus derechos de ellos como personas, y así que no sean perjudicados ellos, y nosotros tengamos también una buena investigación, y como se dice también, quedar bien en este ámbito. Y no olvidemos también que nosotros para tener una buena investigación tenemos que adaptarnos a la currícula que pueda haber en el colegio, ya sea por el Estado. Pasándonos a eso, nosotros recién podemos aportar y podemos sacar, supongamos, buenos posgrados, también analizar mucho mejor la situación de los niños, mejorar el aprendizaje, la calidad de la enseñanza, quizás en los profesores, pero siempre tenemos que ir de la mano o basándonos con ellos. Ahora sí le paso con mi compañera. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la sesión número 4, que es la teoría conductual en psicología educativa. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tocar 3 puntos importantes. Primero, lo que es la definición, luego lo que es el objeto de estudio y finalmente las características. Bueno, ¿qué nos mencionan los representantes del conductismo? Los representantes del conductismo nos mencionan de que en sí el conductismo es una teoría de aprendizaje y esta es, bueno, tradicional.
y siempre va a venir seguido, por ejemplo, de un estímulo que es ambiental, y posterior a ello, seguido de este estímulo, va a llegar una respuesta. Esta respuesta vendría a ser la conducta de la persona, o el conjunto de conductas que vendría a ser el comportamiento. ¿Cuál es su objeto de estudio del conductismo? Su mismo nombre lo dice, ¿no? La conducta. Pero esta conducta debe ser lo que nosotros podemos observar, que nosotros podemos mirar, que nosotros podemos predecir, ¿no? O también, por ejemplo, el controlar la conducta, el poder tanto reducirla como aumentarla. Y finalmente el tema de las características. Es importante señalar que antes del conductismo existía la teoría del psicoanálisis, ¿no? De Freud. Y bueno, gracias al conductismo, la psicología general y tanto la psicología educativa dio una metamorfosis, se podría decir, ya que rechaza el tema subjetivo, ¿no? Y desde que hemos iniciado con el enfoque conductismo, hemos empezado a utilizar métodos empíricos que nos ayudan a poder hacerlo más objetivo y medible nuestras investigaciones. Ahora, también es importante, los conductistas nos mencionan de que ellos verifican mucho el tema del aprendizaje, y esta conducta y aprendizaje de las personas se va a deber a todos estos estímulos ambientales que nosotros vemos en el contexto. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos el conductismo y tenemos dos vertientes muy importantes, ¿no? Mencionamos aquí lo que es el condicionamiento clásico y también el condicionamiento operante. Ahora, el condicionamiento clásico tiene dos representantes importantes: Watson, el fundador del conductismo, y también Ivan Pavlov. Y el condicionamiento operante representado por Skinner. ¿Qué nos mencionan en el condicionamiento clásico? Nos mencionan de que sí, es un proceso de aprendizaje en donde el ser humano va a aprender. Pero, ¿qué va a aprender el ser humano? ¿Cómo aprende? Nos mencionan. ¿Qué es lo que va a pasar? Mencionan de que el ser humano aprende a través de una asociación. Y ahí es donde nos mencionan los estímulos que nos hacen aprender. Por ejemplo, nos dicen que el estímulo incondicionado más un estímulo neutro, al juntarlo, las personas hacemos una asociación. Y luego, el estímulo neutro, después de haber realizado este proceso de análisis y también de asociación, este estímulo neutro se convertiría en un estímulo condicionado que va a brindar una respuesta condicionada, que sería la conducta aprendida del ser humano. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más claro con el siguiente ejemplo. Siguiente, por favor. Listo. Este es un ejemplo clásico que nosotros hemos podido observar en los colegios. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre el recreo? Normalmente los niños salen, ¿no?, a jugar en el patio. Entonces, el recreo vendría a ser el estímulo incondicionado. Y el salir, esta conducta de salir, es la respuesta incondicionada de los estudiantes. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, toco un timbre o una campana? Bueno, los niños no van a tener ninguna respuesta porque no existe todavía esa asociación que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿qué pasaría si en una tercera situación yo, cuando ocurre el proceso, ¿no?, o ocurre el break o el recreo, también al mismo tiempo toco el timbre? Obviamente los alumnos saben que es recreo, igual van a salir, pero si lo hago en distintos momentos, los alumnos van a empezar a asociar de que el recreo, justo cuando inicia el recreo, tocan un timbre, ¿no?, o una campana. Y posterior a esto, el timbre, que era el estímulo neutro, se va a convertir ahora en un estímulo condicionado, que finalmente ya no es necesario decir recreo, sino solamente tocar el timbre y los alumnos ya van a salir. Ahí es cuando el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado y brinda una respuesta condicionada, que es la salida de los estudiantes, bueno, al patio, ¿no?, a jugar. El siguiente ejemplo, siguiente por favor. Nosotros lo podemos ver en una situación cotidiana
cotidiana, recordemos que existen distintos accidentes, ¿no?, en nuestra sociedad, y uno de ellos es, por ejemplo, los incendios. Es un poco parecido, por ejemplo, si ocurre un incendio y las personas observan, la gente llama a los bomberos, ¿no?, para poder apagar el incendio. Entonces el incendio vendría a ser ese estímulo incondicionado. ¿Y cuál es la respuesta incondicionada? El llamar, obviamente, a los bomberos. Pero si, por ejemplo, junto al incendio tocan una sirena, no va a haber ninguna respuesta porque nadie se asocia el tema de la sirena junto con el incendio, ¿no?, en un inicio. Posteriormente, si yo vuelvo a tocar la sirena justo cuando ocurre el incendio, entonces este estímulo neutro, que antes no tuvo ninguna respuesta, va a empezar a asociar a la gente de que cada vez que ocurre un incendio, van a tocar una sirena. Entonces, la próxima vez de que escuchen nuevamente la sirena, se van a dar cuenta que existe, sí, un incendio cerca. Y lo primero que van a hacer es llamar a los bomberos. Entonces, ahí podemos ver la conversión del estímulo neutro en un estímulo condicionado que te brinda una respuesta condicionada de las personas. Es así como hemos aplicado lo que nos menciona Iván Pavlov en estos dos ejemplos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el conductismo, que nos habla, por ejemplo, Skinner. Skinner nos habla del condicionamiento operante. ¿Y qué nos menciona? Él también nos menciona que es un método de aprendizaje, es un proceso, ¿no?, en donde nosotros vamos a poder aprender también. Pero él no nos habla de estímulos. Él nos habla de que nosotros podemos aprender a través de que nosotros asociamos nuestra conducta, en cambio, a través de refuerzos, a través de esas recompensas que las demás personas nos pueden realizar o que nosotros mismos nos recompensamos. Y recordemos que cada vez que hablamos de refuerzo de una conducta, estamos hablando de que la conducta va a aumentar. Y también nos menciona de que nosotros podemos asociar el tema de aprendizaje a través de los castigos. Por ejemplo, el tema de regañar, ¿no?, el de quitar algo que a nosotros nos gusta. Y cuando hablamos de castigo de conducta, estamos hablando de que esta conducta se va a disminuir, se va a debilitar. Y aquí al costado, Skinner nos menciona dos temas muy importantes. Él nos habla de la clasificación de reforzadores. Él nos dice que existen 4 tipos de reforzadores importantes. Uno que es intrínseco, o sea, que viene de nosotros mismos. Recordemos la palabrita intrínseco, que es con el sufijo in, pues es una motivación personal en nosotros realizar una conducta. El reforzador extrínseco, que viene del exterior, son causadas por algo externo, ¿no? Y normalmente estas conductas son observables. También existe un reforzador primario, que quiere decir que las personas van a realizar ciertas conductas, pero por necesidades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, el tener sed, el tener hambre. Si yo tengo sed o hambre, bueno, voy, tomo un poquito de agua o como. En cambio, el reforzador secundario que nos menciona Skinner, nos menciona de que estos son aprendidos por la sociedad. Y cuando vamos a realizar dicha conducta, lo hacemos, ¿por qué? Porque las personas nos felicitan, ¿no? Son motivadores sociales, o porque vamos a adquirir también capaz algo monetario, o sea, ya es un reforzador material. Ahora también al costado nos menciona sobre la clasificación de programas reforzadores. Y Skinner nos menciona 2 importantes, el de razón y el de intervalo. Y cuando él nos habla de la razón, nos habla de que existen 2 también, la fija y la variable. Y cuando nos habla de fija, nos menciona que cada vez que una persona se porte bien, o sea, por un número fijo de respuestas, yo le voy a brindar una recompensa. En cambio, en la variable, por más que realice, ¿no?, el número completo de respuestas que yo deseo, no le voy a dar rápidamente el reforzador, sino va a tener que pasar un poquito de tiempo para poder brindarle este reforzador. O sea, es variables aleatorias. En cambio, cuando hablamos de intervalo fijo, él nos menciona de que debe aparecer la respuesta deseada, pero debe transcurrir un tiempo determinado para poder brindarla. Por ejemplo, las gratificaciones en julio y en diciembre, ¿no? Y el intervalo variable se puede realizar este tipo de reforzador, pero este reforzador es aleatorio. No hay un momento determinado. Por ejemplo, las ventas por comisión,
¿no? Un tiempo transcurrido. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos a los tres representantes máximos, acá también los tenemos, ¿sí? Es Iván Pavlov, Watson y Skinner. Bueno, ellos nos mencionan muchas cosas, ¿no? Ya hemos visto a Watson, igual independientemente de lo que ellos nos han aportado, y solamente mencionar que Watson hace un experimento con el pequeño Albert, ¿no? Un pequeño de 11 meses, al que le muestra una ratita y el niño pues simplemente no reacciona. Pero cuando se lo vuelve a mostrar nuevamente y ocurre un ruido, el niño asocia el ruido con la ratita, que cada vez que le dan la ratita, bueno, se va a escuchar el ruido, ¿no? Y él siente por primera vez miedo. Entonces su conclusión de Watson es que las conductas de la persona son aprendidas y también se puede desaprender. Bueno, Pavlov, bueno, ya hemos visto que Pavlov hace su experimento con el perrito, con el timbre, la salivación y la comida, ¿no? Y bueno, ya hemos visto a Skinner, que él propuso el tema de refuerzos, tanto positivos como negativos, el tema de castigos y el tema de programas de reforzadores. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una pequeña dinámica para amenizar y para ver si de verdad han podido comprender. Pulsa aquí, por favor, yo sé. Ahora vuelve a pulsar aquí. A ver dónde para. Pulsa aquí, pulsa aquí. En el libro. Igual, Paro en el libro. A ver. El leer. ¿El leer sería un reforzador intrínseco o extrínseco, Fabiola? Puedes encender tu audio. El leer sería un reforzador intrínseco. Listo, excelente. Claro. ¿Por qué? Porque va a ser una motivación personal si nosotros queremos tener una buena nota. Nosotros mismos nos podemos reforzar. A ver, Marisol. Vuelve a hacerle pulsa aquí. Ahora nuevamente pulsa aquí para ver qué sale. el dinero. ¿Disculpa? El dinero salió. El dinero. El dinero, Marisol, ¿vendría a ser un reforzador intrínseco o algo extrínseco? Bueno, sería un reforzador extrínseco. Extrínseco. Excelente. Sí, es extrínseco. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos damos el dinero. Posiblemente nos dé en un trabajo, ¿no? Es algo material que nosotros vamos a recibir del exterior. Bueno, por último, hazle pulsa aquí, Joseph, por favor. Y vuelve a hacer pulsar aquí, a ver. Otro Salió de leer de leer, nuevo. ya lo hemos visto. Sí, otro. El agua. Salió el agua. El agua. ¿El agua qué será? ¿Un reforzador primario o será un reforzador secundario, Joseph? El agua es un reforzador primario. Excelente, sí, ¿por qué? Porque está cumpliendo una necesidad básica del ser humano, ¿no? ¿Tiene sed? Entonces yo tomo agua. Siguiente, por favor. Aquí solamente vamos a evaluar los programas. Vamos a evaluar solamente los programas de razón. ¿Qué ocurriría si yo, cuando juego en las máquinas de tragamonedas, qué tipo de programa será? ¿Será razón fija o será razón variable, Fabiola? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Cuando tú juegas, por ejemplo, en las máquinas de tragamonedas, ¿qué tipo de programa de reforzador será? ¿Una de razón fijo o de razón variable? De razón variable. Excelente, claro. ¿Por qué? Porque va a variar. Tu recompensa es ganar, pero tú no sabes en qué momento vas a ganar en las máquinas. Es al azar. Ahora, bueno, vamos a ver a Marisol. Si yo, por ejemplo, yo digo, cuando una mamá le da un premio a su hijo, cada vez que termina de leer 3 libros, ¿qué tipo de programa de reforzador será? ¿Será razón fija o será de razón variable? Puedes activar tu micro. Razón fija, señorita.
Excelente, sí, razón fija, porque ahí justo la mamá menciona, ¿no? Te voy a dar un premio siempre y cuando tú leas los 3 libros. Es razón fija. Listo, hemos terminado con la actividad. Ahora vamos a empezar con las conclusiones generales. Le doy pase a Marisol para que ella pueda empezar a dar su conclusión general. Bueno, en la conclusión, podría yo decir que la psicología educativa es una rama general de la psicología. Más que otra cosa es que comprende el aprendizaje, el cómo se va desarrollando la persona durante este proceso de conocimientos que va adquiriendo y cómo va ahora, ¿no? Cómo se ve ahora. Es por etapas, tras etapas, adquiriendo, y esto va fortaleciendo, ¿no? También su proceso cognitivo. Sus funciones del psicólogo educativo, ¿no? Son el asesoramiento, la orientación profesional, vocacional, promover y organizar la formación de padres en una línea de apoyo al desarrollo integral de sus hijos. En la parte también que mis compañeras que han mencionado, ¿no? En los métodos de investigación, ¿no? Está la descriptiva, la correlacional, la experimental y la cuasi experimental, ¿no? En la parte de la descriptiva yo llegué a entender que es observar y registrar la conducta y la actitud de la persona, o sea, que puede ser del estudiante, en la cual se va a ver las evaluaciones, las entrevistas, el reporte, ¿no? Que se va a dar de la información. También hablaron del conductismo, y también se vio que en la clase y de lo que están exponiendo mis compañeros, ¿no? El condicionamiento clásico y operante, bueno, está presente en la psicología ya que educativa, ¿no? Que es la modificación de la conducta, en la cual están los reforzadores e estímulos. La psicología educativa influye en factores sociales, culturales, y es el proceso ya que educativo de la comunidad. La psicología ya que educativa, que por ejemplo están ya que en orfanatos, se da también por videoconferencias, se da que en varias partes ya del mundo, no solamente que acá en Perú. También podría decir que se emplean teorías, técnicas y procedimientos para la enseñanza también de los profesores. A continuación le paso a mi otro compañero o compañera. Bueno, para mí como conclusión general es que la psicología educativa surge por la necesidad que hubo de enfrentar la problemática educativa a lo largo de los años. Debido a esto han habido muchas investigaciones que lo que han buscado es poder validar estrategias, modelos y teorías sobre el aprendizaje. En esta podemos encontrar el conductismo tanto clásico de Pavlov, el conductismo de Skinner, el conductismo operante de Skinner. También encontramos, por ejemplo, quizás la teoría de el aprendizaje social de Bandura. Podemos encontrar también las inteligencias múltiples de Gardner. Todas estas han apoyado para que al final la psicología educativa se diferencie de otras ramas, ¿no? Y esto lo que ha mejorado ha sido que la psicología educativa no solamente se enfoque en una escuela, sino también puedan intervenir en los adultos, en las familias, en la salud, en readaptar a las personas que han tenido problemas en su conducta, ¿no? Le paso a mi compañera. Bueno, como conclusión, en base a todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que nosotros, si bien como psicólogos y si nos dirigimos a la rama educacional, tenemos mucha responsabilidad, también podemos aportar bastante lo que es con nuestro conocimiento profesional y también el conocimiento científico, todo lo que vamos viendo. Si nosotros llegamos a armonizarnos a la currícula de educación, ya que vemos que en el Perú a veces hay muchas cosas que se pueden llegar a obviar o limitar. Si nosotros llegamos a una, como dije, armonización, hacer un buen conjunto con ella, nosotros podemos quizás sacar un poco más de provecho de eso
y poder surgir o enseñar más allá, poder elevar los conocimientos y ir a la par o a la mano con los profesores quizás, y llegar a ser un ambiente donde donde haya buen clima estudiantil, donde quizás los alumnos se terminen mejor, podamos abarcar muchísimo más de lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Pero eso sí, siempre respetando nosotros como psicólogos lo que tenemos, nuestras éticas, roles, ¿no? Y también los profesores con las currículas, colegios, instituciones, con las currículas debidas que tienen cada uno. Ahora le paso con mi compañera. Bueno, mi conclusión en realidad final es que al escuchar todas las ponencias de mis compañeros, hemos visto el tema de la historia y de la evolución, ¿no? De la psicología general y tanto de la educativa. Entonces yo siento de que ha habido una conversión, ¿no? De la psicología educativa, ¿no? Antes nosotros podíamos describir, ¿no? Las cualidades de los estudiantes, pero ahora nosotros podemos enfocar, ¿no? Esta psicología educativa en algo más objetivo, más medible, ¿no? A través de las pruebas, ¿no? Ya no solamente proyectivas, sino, por ejemplo, psicométricas, ¿no? De la personalidad capaz del estudiante y qué métodos, por ejemplo, o hábitos de estudio ellos pueden realizar en el colegio. También hemos visto, ¿no? El tema del rol del psicólogo educativo, capaz de todo lo que realizaban, ¿no? En los colegios, pero ahora en tiempos de pandemia, cómo este psicólogo educativo, ¿no? Ha tenido que adaptarse a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Y posiblemente de lo que antes podía atender, ¿no? A distintos problemas conductuales de los estudiantes, si su horario normalmente era entre 8 a mediodía, ahora este psicólogo educativo tiene que adaptarse, ¿no? Y brindar sus competencias técnicas, el poder usar, por ejemplo, computadoras, adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Para poder llegar al alumno. Y finalmente, bueno, hemos visto también la teoría conductual. Yo siento que la teoría conductual, no solamente para poder el tema de los castigos, de los reforzadores, que normalmente lo vemos en el colegio con las felicitaciones o con los memorandos en las libretas, ¿no? Yo siento que la teoría conductual se puede no solamente enfocar en la psicología educativa, está enfocado a todo, lo vemos en nuestra vida cotidiana, lo vemos en todo momento. Y gracias a la psicología educativa y también a la teoría conductual más que todo, hemos podido adaptarnos a la sociedad. Nuestras normas de convivencia se hacen respetar. Entonces yo siento de que la teoría conductual nos ha traído un bienestar social. Eso sería todo.